Bien, vamos a conversar con Pedro Marín, presidente de la Cámara de Empresas de Servicios de Telecomunicaciones, CACETEL. Importante porque, bueno, el sector que tú representas, Pedro, bienvenido, por supuesto, Gracias, a compartir Carlos. con nosotros. El sector que representas, pues también tiene un balance de lo que ha sido este recorrido, ya que nos aproximamos a lo que es el cierre del 2023. Algunos dicen que el sector de telecomunicaciones ha tenido un movimiento ondulante, por momentos un repunte, en fin. Si lo comparas con otros sectores, está en una posición, no diría que privilegiada, pero está mucho mejor. En todo caso, me gustaría que nos dieras un perfil de cómo van las cosas, ¿no? Bueno, yo siento que las cosas van muy bien, Carlos. En el sector telecomunicaciones ha habido un crecimiento sostenido y eso realmente pues redunda en que todas las actividades del sector, digamos, se están moviendo. Tú ves que hay despliegue de fibra, sobre todo en las ciudades principales del país, y un despliegue importante. Y a nivel de lo que es la parte de telefonía celular, pues también ha habido una flexibilización de tarifas que ha permitido que las empresas puedan invertir y puedan recuperar radiobases que han sido vandalizadas, puedan incluso colocar nuevas radiobases. Por ahí hay anuncios de Digitel de que van a aumentar el número de radiobases, también Movistar. Y Movilnet también viene trabajando calladitos, pero también vienen. De manera que hay un crecimiento general en todo lo que es el sector y sostenido. Y perdona, ¿y las empresas que ofrecen servicio de Internet frente a las deficiencias que tiene en este momento la estatal telefónica? También, ¿no? Claro. Sí, pertenecen a tu sector, claro, luego, sí, y sí. se multiplican Así y están es. ofreciendo un servicio bastante bueno en términos generales a lo que estamos recibiendo como cobertura de Internet. Así es. Se han, Conatel ha autorizado, en este momento hay 244 empresas autorizadas para prestar servicios de Internet vía fibra óptica. Y eso pues de alguna manera está generando ¿Hay también... satelitales también? Hay satelitales también, pero digamos que el tema satelital es otra cosa, porque los servicios satelitales como tal son servicios muy costosos. Claro. ¿Okay? Entonces, y son para aplicaciones muy específicas. Empresas, quizás. Para empresas, sobre todo empresas, por ejemplo, petroleras que están en lugares remotos. Pero en el caso de la fibra óptica, pues el hecho de que haya esa cantidad de empresas en este momento en el mercado hace que haya competencia, una competencia sana que permite que de alguna manera los usuarios puedan cambiar de empresa. Han bajado precios incluso. Han bajado los precios, pero todavía seguimos teniendo un detalle en ese tema, y es que ese crecimiento ha sido muy acelerado en las ciudades principales, pero nosotros todavía no estamos llegando bien a muchos lugares de este país, sobre todo centro del país, el sur del país. Ahí tenemos que hacer un esfuerzo para poder llegar a esos lugares. Ahora, ¿quiénes deben hacer el esfuerzo, Pedro? ¿La empresa privada o el gobierno también, el Estado venezolano? Ambos. O sea, en mi opinión, por un lado, recuerda, creo que lo he comentado otras veces en este programa, el tema de las VGT, que son las vías generales de telecomunicaciones, las canalizaciones a través de las cuales se lanza la fibra óptica, pertenecen fundamentalmente a Cante Bella Corpoelec. Claro. Entonces, hay que buscar la manera de que las tarifas que ellos están cobrando por el uso de esas VGT en la ciudad no sea el mismo que están cobrando hacia el interior del país, porque, digamos, cuando vas hacia poblaciones apartadas del país, donde las distancias son muy largas, donde hay menor densidad de población, pues ahí sencillamente, digamos, los números no le dan a las empresas para hacer la inversión, y sobre todo por el pago de estas VGT. Entonces ahí hay que buscar una manera de que esas VGT se bajen cuando vas hacia esos lugares más remotos del país. Ahora, lo importante también es la responsabilidad, por eso te mencioné, si es compartida, ciertamente, pero el Estado tiene una responsabilidad mucho mayor, porque al final de cuentas el Estado está en un proceso, por ejemplo, de querer digitalizar, de querer promover el pago electrónico. ¿Y cómo hace una gente con un pago electrónico si tiene dificultades para la conexión? Es correcto. O sea, definitivamente todo lo que es el tema de conectividad es fundamental en cualquier país que quiera pues, conseguir cierto desarrollo, y aquí tenemos que hacer un esfuerzo. Pero déjame decirte que nosotros hemos mejorado mucho, Carlos. Realmente te debo decir que yo diría que después del 2019 para acá ha habido unas mejorías muy importantes en todo lo que son, por ejemplo, a nivel de telefonía celular, estamos hablando que de alrededor de 16 millones de líneas celulares activas. En este momento ya estamos en 19 millones de líneas activas. En el caso, por ejemplo, de las velocidades de Internet, de estar de penúltimo en la lista de América Latina, en este momento ya estamos en el medio, ya estamos en el promedio de la región. O sea, hemos subido. Hemos mejorado. Claro. De hecho, en la parte de velocidad, si bien estamos en el promedio de la región, es 5 veces más rápido que lo que estábamos por ahí por los años 2019. Entonces, verdaderamente ha habido un efecto positivo en todo esto, ¿no? Ahora hay que trabajarlo mucho más. Hay que seguir trabajando.
Hay que Ahora, seguir. ¿cuáles son las necesidades fundamentales? Tú describías algunas hace un momento, pero ¿qué debe reforzarse para entonces tener ese servicio necesario y vital? Bueno, mira, principalmente, como te digo, es buscar un mecanismo de tal forma de que para las empresas sea atractivo despliegue de fibra hacia esos lugares del interior donde en este momento no estamos llegando. Eso es fundamental. Y probablemente también tratar de ampliar el ancho de banda internacional, que aunque en este momento pues es bueno, pero tenemos que mejorarlo si queremos migrar, por ejemplo, a nuevas tecnologías, donde las velocidades de transmisión son mucho más altas y donde realmente pues queremos que el Internet de verdad se extienda por todo el país, ¿no? Bueno, vamos a hacer una pausa, Pedro. Vamos a regresar enseguida. Estamos con Pedro Marín, presidente de la Cámara Venezolana de Empresas de Servicios de Telecomunicaciones, Cacetel. Bien, continuamos conversando con Pedro Marín, presidente de Cacetel. Terminemos lo de la banda ancha internacional y luego vamos a pasar un tema también, porque se comienza a aplicar la ley de armonización tributaria y me gustaría ver cómo está impactando esto en el sector, pero terminemos lo de banda ancha internacional, que es necesario ampliarlo, ¿no? Claro que sí. Y saber un poquito también para qué son los usos. Claro, fíjate que, por ejemplo, podemos decir que en el Zulia han mejorado enormemente las velocidades de transmisión. Estamos hablando de que, digamos, en Maracaibo, la ciudad de Maracaibo, tú puedes tener un servicio de 200 megabits por segundo por alrededor de $35 al mes. Yeah. Entonces, realmente son velocidades que es muy difícil replicarlas en el resto del país. Y eso es porque, de alguna manera, están teniendo internacionalmente banda ancha que les permite prestar ese tipo de servicio a unos costos bastante razonables, pues. Y yo creo que un poco tenemos que tratar de empezar a replicar eso en el resto del país también para poder llegar a otras partes del país con unas tarifas razonables y con buenas velocidades de Internet. ¿Qué se necesita? ¿Una decisión estatal o la oportunidad desarrollándose también para la empresa privada? Es un trabajo que se está haciendo en conjunto y venimos trabajando en eso desde hace tiempo. Lo que pasa es que, bueno, eso implica también acuerdos internacionales, implica negociaciones internacionales que estamos, digamos, en este momento en ese trámite. ¿El tema de sanciones ha lastimado de alguna forma, ha afectado de alguna forma? Bueno, el tema sanciones afecta también a la empresa privada de alguna manera por el overcomplaint, ¿okay? Claro. A pesar de que la empresa privada no estaba sancionada, pero todos sabemos que nos ha afectado a todos. Yo siento que en este momento, aunque apenas estamos comenzando con este levantamiento, yo pienso que esto va también a mejorar apreciablemente la percepción internacional de los socios que quieran invertir y de las compañías que quieran de alguna manera prestarnos servicios. Sí. Una pregunta que tiene que ver con televisión. En ese sentido, ¿cómo va desarrollándose el proceso de televisión por cable? Bueno, fíjate, el tema de la televisión por cable, tenemos un problema muy grave ahorita con el tema piratería. Y eso es algo que también se está atacando. Aquí hay una serie de servicios que son prácticamente regalados. Estamos hablando, hay una aplicación que se llama Magis TV que te da 1000 y pico de canales por apenas, creo que $9 o $10, pero es una aplicación ilegal. Ellos están robando la señal y vendiéndola. A ellos no les cuesta nada, ¿no? Y eso está afectando mucho a las empresas de televisión por suscripción. Entonces viene una campaña importante donde se va a tratar de combatir ese tema, ¿no? Porque realmente está afectando mucho a las empresas que prestan ese tipo de servicios. Ahora, ¿el Estado no puede hacer nada en ese sentido? No, sí, el Estado está trabajando en eso. Ya nosotros hemos tenido reuniones en Conatel y se está haciendo un plan conjunto entre las empresas privadas y Conatel para combatir ese tema de la piratería. Sí, es importante en ese sentido. Y vamos a hablar de la ley de armonización tributaria. ¿Cómo les ha impactado, así como el resto de los sectores que hacen vida económica en el país? Fíjate que es muy interesante eso que me estás preguntando, porque de acuerdo a la ley orgánica de régimen municipal, Telecomunicaciones paga el 1% de su facturación en ese sentido. La ley, ese es el máximo de acuerdo a la ley orgánica de régimen municipal. ¿Qué pasa? Que sale la ley de armonización fiscal que lo que busca es estandarizar pago y ahí los máximos llegan, por ejemplo, a 3%, pero eso no quiere decir que esa ley de armonización fiscal vaya en contra de la ley orgánica. La ley orgánica sigue vigente. Sí. Y entonces, en algunos estados del país, en algunos municipios, están queriendo cobrar el 3% cuando la ley es clara y dice que es el 1%. Entonces, yo lo que le digo a los municipios, si lo que quieren es realmente que vengan las inversiones, tener, digamos, poder cobrar más tributos,
tienen que facilitar las cosas, porque si lo que hacen es subir los tributos, van a ahuyentar a los inversionistas hacia otros municipios que le den mayores facilidades, así de simple. Ahora, eso es una cuestión que recuerdo en el pasado, no en este tema de telecomunicaciones, Pedro, pero en el pasado había municipios en algunos estados del país que ofrecían, y por eso nacieron muchas zonas industriales, ofrecían una serie de privilegios para que te instalara y, por supuesto, con el compromiso de generar mano de obra, dar cobertura social, etcétera, etcétera. Eso es lo que deben hacer, pero una especie de hambre fiscal también. Claro, pero es que si ellos se dan cuenta, en el momento que dan facilidades para la inversión y que bajan los tributos, o por lo menos cobran los tributos que deben ser, no exceden eso, pues van a ver que va a tener más movimiento económico el municipio y van a poder cobrar más tributos, pero digamos, yo creo que es preferible cobrarle lo justo a muchos que cobrarle de mucho a poco. Realmente creo que esa es la intención. Ahora, eso, una exhortación pública que tú realizas en este momento y seguramente en privado lo habrás hecho, pero ellos tienen que también tomar decisiones y alguien tiene que decirles, señores, no pueden en este sentido saltarse una ley orgánica de régimen municipal que Nosotros existe. estamos trabajando en eso, de hecho mañana tenemos un directorio donde se va a hablar las acciones que vamos a tomar en esos municipios donde en particular están queriendo cobrar esos tributos excesivos. ¿Hacia qué zona del país? Bueno, ahí no son muchos, sinceramente, hay solo como 10 municipios, pero hay municipios hacia el centro del país, hay algunos aquí en Caracas mismo, y pues hacia Oriente también. O sea, están identificados, pues, y de hecho vamos a tomar acciones concretas pues, en esos municipios. Bueno, muy bien, ya estaremos pendientes, Pedro. Muchas gracias por toda la información sobre el sector de las telecomunicaciones. Bueno, nos vamos a una pausa, al regreso, arte y espectáculos en lo actual.